El martes 1 de marzo de 1932, Charles Lindbergh, un aviador de fama mundial, y su esposa Anne Lindbergh, también aviadora, estaban pasando una noche normal mientras su bebé de 20 meses descansaba arriba en la guardería. En su casa de Hopewell, el personal del hogar había terminado su trabajo y la enfermera del niño entró en la habitación del bebé para ver cómo estaba. De repente, se quedó boquiabierta cuando no pudo encontrar a Charles Lindbergh Jr. en su cuna. Presa del pánico, corrió escaleras abajo y alertó a todos los miembros de la casa de inmediato. Charles Lindbergh Jr., el primogénito de la pareja de aviadores, había sido secuestrado. ¿Quién podría haber cometido un acto tan terrible? ¿Fue un trabajo interno cuidadosamente ejecutado o simplemente el trabajo de un depredador? Hopewell es un municipio del condado de Mercer, Nueva Jersey, y data del siglo XVIII. Sus veranos cálidos y húmedos y sus inviernos helados la convierten en una gran atracción. Además, Hopewell es considerado uno de los lugares más seguros de Estados Unidos. Con una población de poco más de 17,000 habitantes, es más segura que el 86% de las comunidades estadounidenses. La probabilidad de que una persona sea víctima de un delito aquí es de 1 entre 316. Incluso con una tasa de criminalidad tan baja, Hopewell se convirtió en 1732 en el lugar donde se cometió el crimen del siglo. Literalmente, se convirtió en la ciudad donde secuestraron a Charles Lindbergh Jr. Charles Augustus Lindbergh nació el 4 de febrero de 1902 en Detroit, Michigan, hijo de Charles August Lindbergh Sr. y Evangeline Lodge Land Lindbergh. Lindbergh fue a la Universidad de Wisconsin-Madison para estudiar ingeniería mecánica. Abandonó sus estudios en su segundo año y se mudó a Lincoln, Nebraska, para realizar entrenamiento de vuelo en la escuela de vuelo de Nebraska Aircraft Corporation. Cuando salió de allí, comenzó a trabajar como granjero para ganar dinero y mantenerse. En el año 1923, Lindbergh compró su primer avión por $500. Poco después, comenzó a volar solo y a realizar acrobacias aéreas, pero esto no fue suficiente para Lindbergh. Al poco tiempo, se inscribió en el programa anual de entrenamiento de vuelo ofrecido por los servicios del Ejército Aéreo de los Estados Unidos en San Antonio, Texas. Se graduó como el mejor de su clase y sirvió como cadete del servicio del ejército de su país. Al año siguiente, en 1925, obtuvo una comisión como segundo teniente en el Cuerpo de Servicio de la Reserva Aérea. Al observar el excelente desempeño de Lindbergh en el ejército, fue ascendido a capitán en 1926. A Lindbergh ya le iba bien la vida y estaba logrando sus sueños, pero se convirtió en un verdadero ícono de la aviación, cuando se convirtió en el primer hombre en volar solo y sin escalas a través del Atlántico. El viaje fue un vuelo de 33 horas de duración, que comenzó el 20 de mayo de 1927 y finalizó al día siguiente, el 21 de mayo de 1927. Lindbergh despegó de Nueva York y aterrizó sano y salvo en París, cubriendo una distancia de 3,600 millas. A raíz de ahí, ganó una inmensa fama después de este logro. El periódico informó de todos sus movimientos y se escribieron varios artículos sobre él que difundieron su excelencia por todo el país. Algunos lo llamaron el tonto volador, mientras que otros lo consideraban un verdadero héroe. El 21 de diciembre de 1927, Lindbergh conoció a Ann Spencer Morrow cuando su padre lo invitó a la Ciudad de México para una gira de buena voluntad. Ann nació el 22 de junio de 1906. Era hija de Dwight Morrow, socio de J.P. Morgan & Company, y de Elizabeth Cutter Morrow. Se crió en Englewood, Nueva Jersey, y luego en Nueva York. Ann fue por primera vez a la escuela para niñas de Dwight y luego se graduó de la escuela Chapin en 1924. Ella también quería ser aviadora y estaba emocionada de conocer a un hombre como Lindbergh. Lindbergh entrenó a Ann bajo su protección y se encariñaron. Terminaron casándose el 27 de mayo de 1929 en Morrow Estate en Englewood, Nueva Jersey. El 22 de junio de 1930, Ann y Charles Lindbergh dieron la bienvenida a su primer hijo. Era un bebé precioso y lo llamaron Charles Augustus Lindbergh Jr., también conocido como Baby Lindbergh. Los medios cubrieron instantáneamente este evento y pronto todo el país también conoció a Baby Lindbergh. El público acogió y cuidó al bebé como si fuera suyo e incluso lo apodó Baby Lindy.
Lindbergh y Ann querían tener una vida tranquila y alejar a Baby Lindbergh del ojo público y de toda la interferencia de los medios. Así pues, en 1932 se mudaron a una gran propiedad recién construida en un área aislada en Hopewell, Nueva Jersey. En el año 1932, Baby Lindbergh creció hasta convertirse en un niño adorable con cabello rubio rizado y ojos azules. Tenía una tez clara y un hoyuelo en la barbilla. En la fría noche del 1 de marzo de 1932, Ann, Lindbergh y el perro de su familia pasaban la noche como de costumbre en su casa de la finca Hopewell. Su mayordomo, Septimus Banks, también estaba en el hogar. Bessie Mowat Goway, comúnmente conocida como Betty Gow, también se encontraba en el domicilio. Trabajó mucho tiempo como enfermera infantil en la familia Lindbergh. Como esta finca era de reciente construcción, algunas partes todavía estaban en construcción. Normalmente, Ann y Lindbergh solían pasar aquí solo los fines de semana, mientras que el resto de la semana se quedaban en la casa de Ann en Englewood, Nueva Jersey, con sus padres. Sin embargo, debido al fuerte resfriado de Baby Lindbergh, la familia había decidido quedarse un poco más hasta que el bebé se recuperara, ya que Ann no quería viajar con su hijo en estas condiciones. Alrededor de las 10 de la noche del 1 de marzo de 1932, Betty le preguntó a Ann si tenía al bebé Lindbergh con ella. Ann estaba saliendo del baño y le dijo a Betty que no tenía al bebé con ella. Betty terminó sus tareas y subió a ver cómo estaba Baby Lindbergh. Como rutina establecida por su padre, el bebé Lindbergh era enviado a su cuna en la guardería todos los días a las 8 de la noche y a nadie se le permitía entrar a la guardería hasta las 10 de la noche. Tal y como oyen amigos, incluso si el bebé estaba llorando. Al parecer hacían esto para fortalecer a Baby Lindbergh, ya que lo consideraban un niño débil. Cuando Betty subió a la guardería, no vio al bebé Lindbergh por ningún lado y entró en pánico. Bajó apresuradamente las escaleras e informó a los demás miembros de la casa sobre el incidente. El primer pensamiento de Betty fue que Lindbergh le estaba gastando una broma a su esposa y había escondido al bebé en algún lugar de la casa. Lindbergh era conocido por sus notorias bromas pesadas y a menudo cruzaba la línea mientras hacía bromas a sus amigos y familiares. Hacía un par de meses, había escondido al bebé Lindbergh en un armario y le había dicho a Ann que lo habían secuestrado. Ann y los demás miembros de la familia permanecieron en un estado de ánimo perturbado hasta que Lindbergh sacó al bebé que había escondido en el armario durante horas. Pero esta vez no fue una broma. El bebé Lindbergh realmente había sido secuestrado. Lindbergh no perdió un segundo y llamó a la policía del estado de Nueva York. La policía llegó a la finca Lindbergh alrededor de las 10:30 horas y comenzó a registrar la zona. En la guardería, que estaba en el segundo piso, el propio Lindbergh encontró una carta de rescate del secuestrador dirigida al coronel Lindbergh. A unos 70 pies de distancia de la casa, se encontró un par de escaleras improvisadas recientemente construidas a lo largo de la vía de servicio. La escalera estaba dividida en dos partes para poder transportarla fácilmente. La escalera también había dejado marcas en la pared del lado derecho de la ventana de la guardería. La policía dedujo que estas marcas se hicieron durante el ascenso o el descenso, cuando el secuestrador subía o bajaba de la guardería. Uno de los dos tramos de la escalera tenía una hendidura en la unión con el otro. Esto indicó que la escalera debió romperse mientras el secuestrador accedía a ella. Al mirar la escalera, era evidente que su creador poseía habilidades mecánicas y de carpintería, ya que la escalera fue diseñada para retraerse para un uso eficiente. En el interior de la guardería había restos de barro en el suelo. También se encontraron un par de huellas debajo de la ventana de la guardería, pero eran imposibles de medir. Esto llevó a la policía a la zona embarrada fuera de la finca donde había huellas que se dirigían en dirección opuesta a la casa. La policía intentó buscar y recoger las huellas dactilares del secuestrador, que pudo haber dejado en la habitación de los niños, pero toda la habitación había sido borrada. La guardería no tenía huellas dactilares, ni siquiera las que deberían haber estado allí, como las del bebé, las de Ann, las de Lindbergh y las de Betty. Pronto los medios también llegaron a Lindbergh Estate y cubrieron todos los detalles. La noticia corrió como la pólvora y el incidente se hizo público en todo el país. La policía inició la investigación de inmediato y el caso fue su máxima prioridad. Inicialmente, la policía estaba segura de que el secuestro era un trabajo interno y que alguien que conocía a la familia Lindbergh estaba involucrado.
ya que el secuestrador sabía muy bien dónde estaba la guardería y a qué hora estaría solo el niño. Primero interrogaron a las personas que estaban presentes en la casa cuando tuvo lugar el secuestro, y luego a las personas que sabían de la inesperada estancia prolongada de los Lindbergh en su finca Hopewell. Mientras Betty Gao, la enfermera del niño, y Septimus Banks, el mayordomo, cooperaron mucho durante el interrogatorio, Violet Sharp, la criada de los padres de Ann Lindbergh, actuó con arrogancia y alteró su historia varias veces. Violet Sharp era una chica vivaz que a menudo disfrutaba de la compañía de los hombres. Durante el interrogatorio, Violet declaró que estaba en el cine con un hombre la noche del secuestro. Cuando se le pidió que nombrara la película que había visto y el hombre con el que estaba, no podía recordarlo. Más tarde dijo que otra pareja había estado con ellos, pero tampoco recordaba sus nombres. Incluso se retractó de su declaración original y dijo que estaba en un bar clandestino local la noche en que secuestraron al bebé Lindbergh. Las declaraciones en constante cambio y el comportamiento sospechoso de Violet la convirtieron en una persona de interés en el caso del secuestro de Lindbergh, y con frecuencia la llevaban a la comisaría local para interrogarla. En la primera nota de rescate encontrada en el alféizar de la ventana de la guardería, el secuestrador exigía una suma de $50,000 a Lindbergh a cambio del regreso sano y salvo del bebé a la familia. El secuestrador también advirtió a Lindbergh que no contactara a la policía. Cuando los expertos examinaron más de cerca la nota de rescate, afirmaron que el autor de estas cartas era de nacionalidad alemana y había pasado algún tiempo en Estados Unidos, según la letra. En la parte inferior derecha de la carta había un símbolo único. Había 2 círculos entrelazados con un gran punto rojo en el medio y 3 agujeros perforados a través del símbolo. El 6 de marzo de 1932, Lindbergh recibió la segunda carta de rescate, con matasellos de Brooklyn, Nueva York, del 4 de marzo. En esta carta, el secuestrador había aumentado la demanda de rescate a $70, ya que Lindbergh había involucrado a la policía. Luego, el gobernador convocó una conferencia en Trenton, Nueva Jersey, y pidió a todos los fiscales, autoridades policiales y representantes del gobierno que asistieran para discutir diversas teorías y políticas de procedimiento. El 8 de marzo de 1932, el coronel Henry Breckenridge, abogado de Lindbergh, recibió la tercera nota de rescate. En la nota se afirmaba que no se aceptaría a cualquier intermediario entre Lindbergh y los secuestradores que la familia seleccionara. Ese mismo día, el doctor John F. Condon, director de escuela jubilado del Bronx en Nueva York, colocó un anuncio personal en los periódicos y se ofreció a actuar como intermediario entre Lindbergh y los secuestradores. Además, ofreció pagar un rescate adicional de $1,000 a los secuestradores si estaban de acuerdo. Al día siguiente, el Dr. Condon recibió la cuarta carta en la que el secuestrador aceptaba que el Dr. Condon actuara como intermediario. Lindbergh también aceptó. El Dr. Condon recibió una suma de $70,000 el 10 de marzo de 1932. Inmediatamente, inició negociaciones para el pago a través de las columnas del periódico. El Dr. Condon utilizó la palabra clave JAFC mientras se comunicaba con el secuestrador. El 12 de marzo de 1932, el Dr. Condon recibió la quinta carta de rescate entregada por un taxista llamado Joseph Perroni, quien él mismo adquirió la carta de un extraño no identificado. La carta decía que se encontraría otra nota debajo de una piedra en un puesto vacío a 100 pies de una estación de metro periférica. El Dr. Condon llegó allí y encontró la sexta nota. Esta nota le dio al Dr. Condon una serie de instrucciones que lo llevaron al cementerio Woodlawn, cerca de 233 Oxford Street y Jerome Avenue, donde conoció a un hombre no identificado que se hacía llamar John. Hablaron sobre el pago del dinero del rescate y el extraño accedió a traer una prueba que confirmara la identidad del niño. El Dr. Condon estuvo acompañado por un guardaespaldas en todo momento, excepto cuando conoció a John. El hombre llegó a ser conocido como Cemetery John. El Dr. Condon recibió un pijama de bebé y la séptima nota de rescate el 16 de marzo de 1932. El traje de dormir fue entregado a la familia Lindbergh, quienes luego lo identificaron como el de Baby Lindbergh. Betty Gao, la enfermera de Baby Lindbergh, encontró el protector del pulgar del bebé cerca de la entrada de la finca el 29 de marzo de 1932. Recordó que el bebé lo había usado en el momento del secuestro.
La 10ª nota de rescate fue recibida por el Dr. Condon el 1 de abril de 1932, que le ordenaba tener el dinero listo para la noche siguiente. El 2 de abril de 1932, la 11ª carta de rescate fue entregada al Dr. Condon por un taxista no identificado, que la recibió de un hombre desconocido. Esta carta dirigió al Dr. Condon al lugar de la 12ª carta de rescate, que encontró debajo de una piedra frente a un invernadero en 3225 East Tremont Avenue, Bronx, Nueva York. Esa misma noche, el Dr. Condon se reunió con Cemetery John después de seguir las instrucciones de la última carta. Luego, el Dr. Condon le entregó la misma cantidad a cambio de un recibo y el 13º billete, y afirmó que lo podían encontrar en un barco llamado Nellie cerca de Martha's Vineyard, Massachusetts. En una de las visitas del Dr. Condon para encontrarse con Cemetery John, Lindbergh también lo había acompañado, pero se quedó en el auto donde escuchó la voz del extraño cuando dijo: «Hola, doctor». Al día siguiente, la policía y el FBI trabajaron juntos para registrar el área alrededor de Martha's Vineyard, por dentro y por fuera, pero no encontraron señales del bebé Lindbergh en ninguna parte. Los acontecimientos que tuvieron lugar durante este crimen fueron realmente impactantes y dejaron un impacto duradero en el público. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. El 12 de mayo de 1932, un hombre llamado William Allen, un camionero, encontró accidentalmente el cuerpo del bebé Lindbergh, parcialmente enterrado y en grave descomposición, a unas 4,5 millas al sureste de la casa de Lindbergh, a 45 pies de la carretera cerca de Mount Rose, Nueva Jersey, en el condado de Mercer. El lado inferior derecho del cráneo tenía un agujero perforado y el lado izquierdo del cráneo tenía una grieta. La autopsia mostró que el niño llevaba muerto unos 2 meses, lo que indicaba que probablemente murió el día de su secuestro. La familia Lindbergh identificó el cuerpo, que luego fue incinerado en Trenton, Nueva Jersey, el 13 de mayo de 1932. Esto fue un gran revés para las autoridades y la familia Lindbergh, ya que el secuestrador los había engañado a todos y no pudieron salvar al bebé Lindbergh. El 26 de mayo de 1932, la Policía Estatal de Nueva Jersey ofreció una recompensa de $25,000 a cualquiera que tuviera alguna información que condujera a la condena del secuestrador o secuestradores. Lo ocurrido el 10 de junio de 1932 dejó perplejos a las autoridades. Violet Sharp, enviada a la familia de Ann Lindbergh, se quitó la vida justo un día antes de que debiera presentarse para más interrogatorios. Sin embargo, sus movimientos la noche del 1 de marzo de 1932 fueron cuidadosamente controlados y se determinó que no tenía ninguna relación con el secuestro. El FBI todavía no pierde la esperanza de encontrar al secuestrador. Alrededor de $40,000 del dinero del rescate que se entregó al secuestrador estaban marcados con certificados de oro, que circulaban menos y se reducían constantemente. La oficina de la ciudad de Nueva York envió una carta el 17 de enero de 1934 a todos los bancos de la ciudad de Nueva York, pidiéndoles que vigilaran extremadamente de cerca las facturas de rescate marcadas con certificados de oro. Emitieron un folleto informando sobre lo mismo y distribuyeron copias del mismo a cada empleado que manejaba dinero en bancos, cámaras de compensación, tiendas de comestibles, compañías de seguros, gasolineras, aeropuertos, grandes almacenes, oficinas de correos y empresas de telégrafos. El caso ya había desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo, y en otoño de 1934, aproximadamente 2 años y medio después del secuestro del bebé Lindbergh, la copia de los números de serie de los billetes de dólares del rescate dio sus frutos. El 15 de septiembre de 1934, un cajero del Bronx Corn Exchange Bank notó un billete de oro con un número de placa inscrito en el margen. Lo encontró un poco sospechoso y contactó a la policía de inmediato. La policía rastreó el recibo, lo que los llevó a una gasolinera. El trabajador que recibió el billete de oro tomó nota de la matrícula del hombre que le entregó el billete. El trabajador de la gasolinera encontró esto extraño porque estos billetes de oro circulaban menos ahora y le hizo un comentario al respecto al hombre. Luego, el hombre dio una respuesta extraña durante la transacción. Dijo: «Solo me quedan unos 100». Al observar este nuevo conjunto de pruebas, el 18 de septiembre de 1934, la policía rastreó la matrícula de un hombre llamado Bruno Hauptmann y comenzó a vigilar su residencia. Bruno Richard Hauptmann
nació el 26 de noviembre de 1899 en Koblenz, una ciudad cerca de Dresde en el Reino de Sajonia, que era un estado del Imperio Alemán. Hauptmann se mudó a la ciudad de Nueva York en noviembre de 1923. Hauptmann, de 24 años, fue acogido por un miembro de la comunidad alemana establecida y comenzó a trabajar como carpintero. Se casó con una camarera alemana, Anna Schöffler, en 1925 y se convirtió en padre 8 años después. El 19 de septiembre de 1934, Hauptmann se dio cuenta de que lo estaban vigilando e intentó escapar. Por exceso de velocidad y pasarse los semáforos en rojo, fue capturado tras encontrarse bloqueado por un camión. En el garaje de Hauptmann, la policía descubrió una lata de gasolina llena de billetes de $1 por valor de casi $15,000, con números de serie que coincidían con el dinero del rescate que se entregó al secuestrador hace un par de años. La policía también encontró el número de teléfono del Dr. Condon escrito en una pared. La policía registró minuciosamente la residencia de Hauptmann y en su ático encontró una tabla de madera a la que le faltaba una parte, similar a la utilizada para construir la escalera improvisada utilizada en el secuestro del bebé Lindbergh. La tabla de madera obtenida de un tramo de la escalera se denominó Carril 16. Se guardó junto a la tabla de madera en el desván de Hauptmann y se comparó. Había diferencias en las dimensiones de ambas tablas, ya que la que se utilizó para construir la escalera se había cortado en consecuencia. Arthur Kohler, un experto del servicio forestal, dedujo que el carril 16 formó parte de la tabla de madera que se encontró en el ático de Hauptmann. Esta fue evidencia suficiente para que la policía acusara a Hauptmann del asesinato del bebé Lindbergh y lo arrestara. Tenemos detenido al hombre que recibió el dinero del rescate. Su nombre es Bernard Richard Hauptmann. El público ya creía que Hauptmann fue quien secuestró y mató al bebé Lindbergh hace 2 años, pero el juicio de Hauptmann no iba a ser corto. Negó todas las acusaciones que se le hicieron y dijo que no tuvo nada que ver con el secuestro de Lindbergh. Comenzó el juicio contra Bruno Hauptmann. Con las pruebas contundentes que había reunido la policía, parecía un caso claro, pero Hauptmann argumentó que tenía una coartada para demostrar su inocencia. Hauptmann afirmó que Isidor Fisch, un amigo suyo alemán, le había regalado algunas cajas que pertenecían a Fisch. Hauptmann dijo que se quedó con las pertenencias de Fisch mientras viajaba de visita a Alemania. En estas cajas que pertenecían a Fisch, Hauptmann encontró el dinero del rescate. Hauptmann añadió que su amigo Fisch había fallecido de tuberculosis poco después de llegar a Alemania. Esta afirmación arroja dudas sobre un elemento crítico del caso de la Fiscalía. Para contrarrestar la declaración de Hauptmann, la Fiscalía procedió con una docena de testigos, entre ellos el Dr. Condon y el propio Lindbergh. El Dr. Condon siguió adelante y testificó que Hauptmann era Cemetery John, el hombre al que le entregó el dinero del rescate. Cuando Hauptmann fue obligado a hacer fila junto con otros delincuentes, el Dr. Condon dijo que le resultó muy difícil identificar al hombre porque cuando lo vio antes solo por unos minutos, estaba oscuro y estaba de pie alrededor de 5 minutos, a metros del cementerio John. Pero rápidamente cambió sus palabras y de repente estuvo seguro de que Bruno Hauptmann era Cemetery John. Lindbergh también acompañó al Dr. Condon a una de sus reuniones con Cemetery John, aunque permaneció en el coche. Lindbergh solo escuchó la voz de Cemetery John cuando gritó, «¡Hola, doctor!», desde la distancia. Pero Lindbergh también testificó que lo que había oído esa noche era la voz de Hauptmann. Luego, la Fiscalía procedió a presentar las similitudes entre la letra de Hauptmann y la letra de las cartas de rescate. Los expertos en caligrafía notaron que todas las letras tenían una calidad distinta de inicio y fin. Todas las cartas de rescate fueron escritas de manera que ocultaran la verdadera letra, pero incluso con el intento de disfrazar las cartas, hubo algunas fuertes similitudes que persistieron en todas las cartas de rescate. Los expertos también observaron algunas características estilísticas en las notas. La palabra policía apareció 13 veces en las letras y mostró coherencia en la forma inusual en que se escribió la P mayúscula. La palabra niño también era distintiva, particularmente en la forma en que la O se dejaba abierta en el medio, lo que hacía que pareciera una U. Esto era consistente en todas las cartas de rescate, pero el estilo que más llamó la atención de los expertos fue cómo se escribía la letra N. En las cartas de rescate,
parecía como si la letra N estuviera escrita casi completamente al revés. La D mayúscula también estaba muy estilizada. Estas coherencias y el intento de disfrazar las cartas llevaron a los expertos a la conclusión de que todas las cartas fueron escritas por la misma persona, y que esa persona era probablemente un hablante nativo de alemán. El siguiente desafío al que se enfrentó la fiscalía fue demostrar que estas cartas fueron escritas por Bruno Hauptmann. La policía comenzó a comparar el diario de Hauptmann y las cartas de rescate una al lado de la otra, y notó que la palabra barco estaba mal escrita como presagio tanto en la carta de rescate como en el diario de Hauptmann. Otras similitudes entre el diario y las letras, como la O abierta, la N invertida lateralmente y la D muy estilizada, hicieron que todos los dedos señalaran a Hauptmann. Aunque todas las pruebas respaldaban el hecho de que Hauptmann estuvo involucrado en el secuestro de Baby Lindbergh, Hauptmann mantuvo su inocencia. La esposa de Hauptmann, Anna Schöffler, incluso hizo públicas sus declaraciones para luchar por la inocencia de su marido. Afirmó que conocía a Hauptmann desde hacía mucho tiempo y que él nunca podría haber secuestrado a un niño, y mucho menos lastimarlo. La policía descartó la sospecha de que alguien de dentro también estuviera involucrado en el secuestro de Baby Lindbergh al no poder encontrar un sospechoso potencial. Aunque nunca hubo ninguna evidencia creíble que vinculara a Hauptmann con la familia Lindbergh, Hauptmann fue acusado de asesinato en primer grado, secuestro y extorsión en 1936. Las autoridades ofrecieron evitar la pena de muerte de Hauptmann si mencionaba a sus cómplices. Nunca lo hizo y siempre afirmó ser inocente. El jurado lo declaró culpable y el 3 de abril de 1936, Hauptmann fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Nueva Jersey. La esposa viuda de Hauptmann hizo que 2 pastores celebraran un servicio conmemorativo privado en alemán para él y cremaran su cuerpo. Bruno Richard Hauptmann fue a la tumba manteniendo aún su inocencia. Décadas después de que Hauptmann fuera acusado y ejecutado por el secuestro y asesinato de Baby Lindbergh, comenzaron a surgir algunas teorías durante los años 80 y 90. Esto le dio un nuevo giro a la historia. Los investigadores y teóricos volvieron a examinar el caso desde un nuevo ángulo que mostró un panorama completamente diferente. Esta teoría colocó al propio Lindbergh como el principal sospechoso del secuestro de Baby Lindbergh. Cuando tuvo lugar el secuestro, la policía y los admiradores de Lindbergh quedaron cegados por la personalidad heroica de Lindbergh para siquiera pensar en él como sospechoso. Los investigadores observaron de cerca la vida y la personalidad de Lindbergh y notaron que la policía pasó por alto muchas señales de alerta al investigar el caso de secuestro. La noche del secuestro, se suponía que Lindbergh estaba en Nueva York para una cita para dar una conferencia, pero no acudió. Afirmó que se olvidó del evento y no pudo informar a nadie al respecto. Esto era muy diferente a Lindbergh, ya que normalmente era muy organizado y puntual. Durante la investigación, cuando el FBI intervino para hacerse cargo del caso, Lindbergh no apoyó completamente su oferta y se aseguró de estar completamente a cargo de la investigación. Más tarde, cuando la policía sospechó que el secuestro podría haber sido un trabajo interno, Lindbergh inmediatamente descartó la teoría sin pensarlo 2 veces. Lindbergh incluso hizo uso de métodos poco ortodoxos que iban en contra del protocolo policial para encontrar a su hijo. Contrató a un mafioso local llamado Mickey Roster, dándole una copia de la primera carta de rescate encontrada en la guardería de Baby Lindbergh. Al enterarse del caso, el infame gángster Al Capone, que cumplía condena en una prisión federal, se ofreció a ayudar a cambio de una sentencia reducida. La oferta de Al Capone fue cortésmente rechazada. Lindbergh también era un creyente firme y entusiasta de la eugenesia, una disciplina que era popular en aquellos días. La eugenesia fue un uso teórico de la biología y la reproducción para producir una raza humana superior. Se afirma que solo se debe permitir la reproducción a los especímenes más aptos de la humanidad. Lindbergh se creía poseedor de esos genes y fue uno de los primeros partidarios del programa de eugenesia de Hitler. También se demostró que Lindbergh mantenía otras 3 familias, 2 en Alemania y una en Suiza. Con 3 mujeres, había tenido 7 hijos a quienes había ocultado su identidad por seguridad. Los registros médicos mostraron que el hijo de 20 meses de Lindbergh, Baby Lindbergh, tenía un caso moderado de raquitismo. Algunos de los dedos de sus pies se superponían e incluso necesitaba ayuda para levantarse. Su fontanela, el área abierta del cráneo del recién nacido que es flexible,
y se cierra en los primeros meses del niño, todavía estaba abierta. Al bebé Lindbergh se le administraron grandes dosis de vitamina D y se le obligó a tomar una siesta diaria bajo una lámpara solar. Además, Elizabeth Morrow, hermana de Anne Lindbergh, sufrió enfermedades mentales durante la mayor parte de su vida. Lindbergh conocía este hecho y actuó como otro golpe contra la genética de su débil hijo. Esta teoría concluyó que Lindbergh hizo mal uso de su poder para encubrir sus propias acciones y convirtió a Hauptmann en el chivo expiatorio al alterar los hallazgos de la investigación dirigida por él. Lindbergh creía que su hijo era físicamente inferior y quería que lo sacaran, especialmente cuando Anne se encontraba en las primeras etapas de su segundo embarazo. Esto parecía una oportunidad para Lindbergh de criar a un niño más apropiado y físicamente superior. Esta teoría también sospechaba que Lindbergh y Violet eran cómplices del secuestro del niño. Si bien Lindbergh decidió quedarse en casa esa noche para asegurarse de que nadie entrara a la guardería mientras Violet se llevaba al bebé con ella, todavía no estaba seguro de si Lindbergh tenía la intención de matar a su hijo o no. Otra teoría que involucró a Violet sugirió que ella podría haber sido cómplice y amante de Hauptmann. Dado que el secuestrador sabía exactamente dónde estaba la guardería, se sospechaba que había ayudado a alguien que conocía a la familia y la propiedad Hopewell. Sin duda, Violet era una de las pocas personas que sabía que el niño estaría en Hopewell esa noche. También conocía la distribución de la casa y la ubicación de la guardería. Violet tenía mala reputación debido a sus aventuras con varios hombres y se sospechaba que tenía una relación con Hauptmann, quien, a pesar de estar casado, no rechazaría la oportunidad de mezclarse con otras mujeres. El secuestro del bebé Lindbergh parecía apropiado para ella, ya que el dinero del rescate sería su única salida de la vida de sirviente y una esperanza de comenzar una nueva vida en otro lugar. En este caso, los teóricos creen que la muerte del niño podría haber sido un accidente. El giro en este caso fue tan inesperado y surrealista que dejó a todos sin palabras. Fue uno de esos raros casos que te hicieron cuestionar todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. Charles Augustus Lindbergh Jr. era un niño adorable cuya vida fue cortada por un depredador. Su repentina partida dejó a su familia en un trauma que los atormentó hasta el final de sus vidas. Los recientes hallazgos y desarrollos en el caso del bebé Lindbergh han reavivado una chispa y han planteado muchas preguntas que fueron ignoradas y pasadas por alto cuando Hoffman fue condenado. A pesar de que todavía está en duda si Hoffman realmente secuestró y mató al bebé Lindbergh, los expertos en la rama del crimen y un grupo de detectives todavía están trabajando para poner fin a este caso y averiguar qué pasó con el bebé Lindbergh en la noche del 1 de marzo de 1932. Aunque si no fue Hoffman, es demasiado tarde para condenar al verdadero culpable ahora, pero aún no demasiado tarde para limpiar el nombre de un hombre inocente. El caso del bebé Lindbergh estaba lleno de giros y vueltas que mantuvieron a todos en el borde de sus asientos y sigue cautivando al público y desafiando a los investigadores hasta el día de hoy. ¿Hoffman fue realmente el que secuestró y mató al bebé Lindbergh, o era simplemente un chivo expiatorio fácil para alguien más poderoso? ¿El crimen fue ejecutado por una sola persona, o tenían una pareja que nunca fue condenada? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,